¿Me autorizan la grabación? Háganos eso. Bienvenidos. Porque como ustedes saben, estoy en un proceso de formación y mis coaches están revisando mi material para poderme dar el feedback e ir avanzando en mi proceso. Bueno, para empezar. Para empezar, nos vamos a sentar cómodos en nuestra silla. Vamos a buscar la posición más cómoda que tengamos. ¿Me confirman, por favor, si escuchan este audio? Vamos a cerrar los ojos y solo vamos a escuchar. Sigue con tus ojos cerrados y solo déjate llevar a donde te lleve. Respira profundo y exhala. Inhala y exhala. Conecta con esos lugares a los que te he dejado llegar tus oídos. ¿A dónde pudiste viajar el día de hoy con estos sonidos? Y cuando estés listo y lista, abre tus ojos, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver este video. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastro Piero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastro Piero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene diéresis. Mastro Piero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, he citado muchas veces, Muchas veces he citado el fracaso de su operación.
el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo hebrea. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Ah, sí, enseguida. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, todo esto es, todo eso es, todo, ¿qué es esto? Este sé, todo eso se tostó, ese seto es dos tes, eso es sed, esto es tos, tose, toto, o se destetó, tete, o ¡ajá! Esto es todo. No te oímos, Anita, estás muteada. Gracias. Cuéntenme qué vimos ahí. ¿A dónde? En el video. A los Un señor hablando. A Lelutier. Sí, ¿y qué pasaba con ese texto que él leía? A los magníficos. ¿Quién está hablando, Monólogo Mónica? sobre Piero, monólogo sobre Piero, pero lo mal que a veces leemos. Que veíamos a Lelutier, ¿es cierto? Listo. ¿Cómo ¿Qué más? cómo cambiaba las ideas sobre Mastropiero y su historia? Sí. Porque no sabía leer. Exacto. El texto le estaba diciendo una cosa, pero él leía otra, ¿cierto? Otra completamente diferente. Sí. Exacto. Sí, ¿cierto? Que es cómico. Y eso se les parece a cosas de la vida, como cuando estamos escuchando a alguien o alguien nos está escuchando. Sí. ¿Cierto? Me pasa con mucha frecuencia. Ajá. De los No, dos lados. Me pasa mucho últimamente porque ahora que me estoy como enfrentando a una cultura diferente a la nuestra, todo el tiempo la interpretación, así el uso de las palabras, yo creo que son correctos, ellos me entienden en un modo completamente diferente. Entonces, claro, tengo que ser más consciente de qué estoy diciendo y a veces tampoco les entiendo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar algo de tantas maneras diferentes? Sí. Entonces, el tema de hoy es la escucha. Y entonces con este video empezamos nuestro conversatorio de hoy. Pero esperen a ver que algo pasa conmigo y la tecnología últimamente. Listo. Listo. Es que seguiste compartiendo la pantalla, creo. ¿Sí? Listo. Aquí estamos. ¿Qué es escuchar para ustedes? Cuéntenme. ¿Qué es para ustedes escuchar? Entender algo. Entender O sea, algo. no solo oírlo, sino como entenderlo, procesarlo, pensarlo. Sí. ¿Qué más? Oír detenidamente. ¿Es que, perdona? Oír detenidamente. Oír detenidamente. Percibir un sonido. Gracias. Yo puedo estar oyendo. Estar oyendo. ¿Qué más puede ser escuchar? Percibir un Entender lo que sonido. la persona No dice. tengo voz. Sí, Judy, sí tiene voz. ¿Qué es escuchar? Sí tengo voz. Sí, ¿qué es Entonces escuchar? puedo decir que entiendo yo por oír. Por escuchar. Por escuchar. Yo puedo escuchar muchas cosas y estar pensando en otra,
o no entender lo que me están diciendo, porque a veces yo escucho, pero estoy perdida. Entonces escuchar no es solamente, a veces no interpreto nada, sino que escucho un murmullo, pero eso es muy distinto, escuchar es muy distinto a estar como concentrado y pensando en lo que estoy escuchando. Es verdad. ¿Y qué más, qué otras percepciones tenemos de lo que es escuchar? Percibir un sonido o profundizar una palabra. Bonito, profundizar una palabra. Sí, pues en el escuchar claramente está uno de los sentidos más importantes. Bueno, entonces es una percepción de estímulos que están externos, pero ocurre una interpretación de eso que yo estoy recibiendo, ¿cierto? A través de los oídos. Una interpretación mental que va conectada con las funciones del cerebro y que también tienen que ver con mis conexiones anteriores. Es decir, esa escucha yo la hago también relacionada con todas mis experiencias subjetivas anteriores y lo que yo conozco de esos sonidos. ¿Sí? La escucha es un proceso muy subjetivo de la persona. Entonces podríamos decir que escuchar es un acto interpretativo de acuerdo a lo que yo soy, ¿cierto? Bien. Sí. Sí. Listo. Pero vea, yo por ejemplo estoy aquí y aquí donde estoy, allí hay un televisor prendido. Yo estoy escuchando ese televisor, pero y mucho ruido que hay aquí. Entonces por eso es lo que yo digo, pues estoy Sí, concentrada aquí, pero yo estoy escuchando todo lo que hay a mi alrededor. tal cual. Bueno, ¿qué es escuchar qué no es? Nosotros vivimos en una creencia que escuchar es el procesamiento de información que se hace con la mente, como una información que captamos con nuestros sentidos y que nosotros escuchamos porque unimos lo que significan esas palabras y lo procesamos como si escuchar fuera una especie de transcripción que hace una máquina. Muchas personas aún tenemos y vivimos en esa creencia y de hecho es un paradigma tradicional de lo que es escuchar. Que yo escucho cuando entiendo las palabras que me dice el otro, o sea, como si escuchar fuera la sumatoria de los significados de las palabras que me dice una persona, ¿cierto? Y eso se basa en una creencia que tenemos y es que la gente, en el fondo, tiene razones muy claras para hacer lo que hace y pensar lo que piensa, pero eso no es cierto. Todos los días nosotros hacemos y pensamos cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero pasan, ¿cierto? Nosotros los seres humanos no somos predecibles, no somos sistemas codificados como una máquina y estamos en constante transformación y apertura. Entonces, empezar a ver la escucha más allá de solo el procesamiento de información nos empieza a abrir el paradigma y a empezar a encontrar posibilidades. Y el objetivo de esta visión tradicional del escuchar es que procesamos información y que cuando nosotros entendemos como cuando leemos el significado de una palabra, ya hicimos la escucha y que ya todo está saldado. Pero ¿qué es escuchar realmente? Entonces, aquí vamos. Está oír, que era lo que decía Judy. Oír es percibir algo a través de los oídos y es el maravilloso proceso fisiológico que tenemos, que entra la onda sonora por nuestro oído, se transporta por el oído medio, por el oído interno, llega a nuestro cerebro, se transforma en una señal y podemos entender esos sonidos que vienen del exterior o también de nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso es oír. Pero escuchar implica algo más que oír. Y vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué es? A ver, vamos a esta barrita. Mil orejas. Escrito por Pilar Gutiérrez Llano e ilustrado por Samuel Castaño Mesa. A Rosita. Perdí el oído a los 7 años, pero no estoy sorda. He querido explicar que tengo 1000 orejas diminutas regadas por todo el cuerpo.
que oigo más de lo que imaginan, que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover, que una mano rozándome la espalda grita que me quiere, que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones, que un niño cuando tira de la manga de mi camisa vocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto, pero no oyen, y yo con sordos no me entiendo. Mil orejas. Ok, entonces las personas con discapacidad auditiva son un ejemplo que el escuchar va más allá de solamente el proceso fisiológico de oír. Escuchar implica muchas más cosas. Oír, que ya lo hablamos, ese proceso fisiológico. Percibir el lenguaje corporal del hablante, sus expresiones faciales, sus gestos, su tono de voz. Todo eso a nosotros nos está empezando a decir otras cosas de las personas. También percibir los estados de ánimo, como cuando yo voy a pedir un favor a alguien y yo percibo que está tenso y digo, no, este no es el momento en el que esta persona está presta a escucharme. Creo que es mejor hacerlo después. Y empezamos también cuando escuchamos y hacemos una escucha atenta de percibir ese lenguaje corporal, esos estados de ánimo, empezamos a evidenciar esos pedidos ocultos que tiene la persona, pero que no está diciendo, lo que se dice más allá de las palabras. Eso es un ejemplo como muy común en las parejas, cuando Juan me dice, ¿te pasa algo? Y yo, no, no me pasa nada, no, yo estoy bien, pero él sabe que en el fondo a mí me pasa algo. Me pregunta, ¿qué te pasó en el trabajo? ¿Cierto? Él está leyendo en mí que pasa algo más, que hay algo más que escuchar, pero que yo no lo estoy expresando con mi voz, pero está ahí. Y esta posibilidad de empezar a escuchar los pedidos ocultos nos empieza a generar la posibilidad de crear relaciones y confianza. Es muy importante esto y lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos con las personas que nos interesa y cuando estamos en una actitud de escucha activa, abierta, porque escuchar no es un acto que se hace solamente con los oídos, sino que es un acto que se hace con el cuerpo y con la presencia, con esa atención plena a estar ahí para la otra persona o para la situación. Un buen ejemplo de escuchar es una buena conversación. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en una buena conversación? Sentimos que todo fluye, que, que estamos sintonizados con la persona, que los dos podemos hablar, que eso que la persona dice me hace resonancia a mí, como ve, a mí también me pasó esto, o ay, eso tan bueno que te pasó, yo lo puedo aplicar en la vida. Cuando estamos en una conversación, vemos en esa conversación cosas que son útiles para nuestra propia existencia y empezamos a reflexionar y todo parece como que fuera mágico. Yo sé que todos hemos tenido maravillosas conversaciones y podemos sentir eso. Entonces eso es lo que sentimos en una buena conversación, que estamos sintonizados y se crea un espacio revelador. Cuando nosotros realmente estamos entregados a la escucha y se genera un escenario para la escucha, se genera esta cosa muy linda que se llama un espacio revelador y solamente se puede crear con esa conexión de las personas que están conversando, cuando ambas partes comparten y tienen un rol activo y a través de esa conversación las personas desarrollamos una manera de ver las cosas nueva. Cuando yo estoy en una buena conversación con alguien me está enseñando sobre alimentación y me dice, imagínate que el amaranto es súper bueno porque tiene muchas vitaminas. A mí me cambia la manera de ver las cosas y digo, uy, no, yo en mi comida diaria voy a seguir incluyendo el amaranto porque me va a aportar nutrición a mi alimentación. Entonces ya siempre que estamos en ese espacio revelador para ambos, aparece conocimiento para nosotros y nos transformamos como seres humanos. Cuando estamos en un espacio de escucha, siempre hay transformación. Y
hay una cosa que no podemos olvidar. Como ahorita lo hablaba Moni, siempre vamos a escuchar de acuerdo al observador que somos, de acuerdo a la persona que somos, de acuerdo a nuestra historia de vida y al estado de ánimo que tengamos en ese momento. Y eso es algo que siempre va a ser, porque yo no puedo escuchar como escucha Lu, pues porque ella tiene unas vivencias diferentes a las mías, una historia, nació en un lugar diferente, tiene unas costumbres diferentes, una familia diferente, entonces eso siempre va a mediar el acto de escuchar. ¿Para qué sirve escuchar? Cuéntenme ustedes en su experiencia de vida, ¿para qué nos sirve escuchar? Pues en mi caso es vital. Sí. Si no escucho no puedo hacer música. Y cuando tú escuchas, ¿cómo escuchas la música? Cuéntanos de tu experiencia que es muy, muy particular. Pues lo que yo logro, digamos, cuando tengo que sacar alguna canción o tengo que estudiar alguna canción, lo que logro es diferenciar dentro de alguna canción los sonidos que están ocultos, que mucha gente no escucha, para poder sacar como todas esas, eso que componen esa canción. Entonces es como lo entre líneas, uno escucha una canción y escucha lo general. Pero entonces lo que yo hago es irme como a lo individual de cada instrumento para poder tener claridad dentro de eso, desmenuzar. Claro, entonces tú das un muy buen ejemplo de escuchar las conversaciones ocultas. Eso que está entre líneas, los sonidos que para la gente que no somos músicos no existen, pero que están y hacen la música lo que es, tú los puedes escuchar, pero para nosotros no existen, por ejemplo. Seguramente. En mi caso, por ejemplo, para mi profesión también es muy importante ese tema. Uno hace un diagnóstico social, tiene uno que leer cosas, no solo lo que le dicen con palabras, sino que hay que leer mucho de todo ese entorno. Sí, es como un todo, no quedarse solo con lo básico. Hay que leer muchísimas más cosas que lo lleven a uno como a un diagnóstico más acertado. Y eso se hace siempre, o sea, ya se vuelve como mecánico, ¿cierto? Entonces siempre que uno conversa con alguien, lo mismo, lee sus gestos, pues son tantas cosas que le indican a uno en realidad lo que quiere transmitir esta persona. Es como un ejercicio. Chévere. Bonito. Escuchar entonces definitivamente es un ejercicio interpretativo que se compone más del acto de oír, ¿cierto? Ahí están nuestros sentidos inmersos en su totalidad. Por ejemplo, el olfato. Cuando uno está con un perro, que un perro no habla, ¿cómo escuchamos al perro? A través de sus gestos, de sus olores, de sus secreciones, podemos observar. Entonces ahí la escuchan. Muchas veces no se hace desde la audición, sino que se hace desde el sentido de la vista, desde el sentido del olfato, desde el sentido del tacto. Cambia un montón. ¿Para qué nos sirve escuchar? ¿Para qué más nos sirve escuchar? Anita, en mi caso, me sirve mucho para ponerme en los zapatos del otro, no ser tan impulsiva con mis conclusiones de primer momento, sino tomarme un tiempo y entender que pueden existir varias interpretaciones de lo que yo asumo como una verdad. Escuchar te permite ser más comprensiva. Me permite abrir un espacio para la reflexión, porque siempre he sido muy dada a juzgar, a juzgar, a juzgar. O sea, la primera idea que viene a mi cabeza, así es como la verdad absoluta. Y en el ejercicio de escuchar a los otros, he aprendido que no siempre es así. De hecho, muy pocas veces es así. Tal cual.
Porque acuérdense que siempre estamos escuchando con el mundo emocional que tenemos. Escuchar, dicen, para conservar la calma. Mi hermanita la mejor, ¿quién es? Por favor, ponga el nombre, porque es que así no entiendo. Hashtag mi hermanita la mejor, por favor, identifíquese. Ahora yo acá pensando, pues personalmente creo que para mí, o sea, ¿para qué me sirve a mí escuchar? Es porque de cierto modo escuchar me da tranquilidad. Lo digo porque cuando escucho e interiorizo, sea como sea, tengo claridad de las cosas. Claridad. Empiezan a aparecer para ti claridades cuando escuchas. Okay. Para mí es súper importante escuchar para conocer y comprender el mundo, en lo que yo hago, tanto lo artístico como lo social. Es fundamental generar una empatía con el otro, con sus sentires, con su subjetividad, con su entorno. Entonces una escucha no solo de lo que dice, de lo que pasa a su alrededor, de lo que expresa con su cuerpo, con sus manifestaciones culturales, dan la posibilidad de entenderlo, conocerlo y generar esa relación, pues desde las expectativas del otro. Entonces es básicamente para conocer. Y tú te refieres, Moni, a ese espacio que hablábamos ahorita, como ese espacio para la creación conjunta que se crea cuando escuchamos realmente, que no pasan todas las conversaciones ni en todos los ejercicios de escucha. De acuerdo. Porque muchas veces estamos en nuestro monólogo y escuchamos de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza. Ni siquiera muchas veces ni siquiera dejamos que las personas terminen de hablar y completamos la frase de la persona que está hablando. No sé, por lo menos en la cultura paisa pasa mucho. Muy sabiondos. Sí. Bueno, mi hermanita la mejor es Mafe. Listo, ya. Gracias por la frase. No me lo imaginé. Bueno, hoy les quiero plantear dos lugares de la escucha. Sí. A mí me parecen, hay muchos, todos los que ustedes plantearon desde su campo profesional son valiosísimos, pero hay unos que nos unen y uno es, por ejemplo, la escucha del cuerpo. El cuerpo todo el tiempo nos está enviando señales, todo el tiempo nos está diciendo como qué hacer, qué no hacer para mi bienestar. Aunque bueno, también a veces nos manda señales falsas, pero es muy importante tener la escucha muy afinada para poder diferenciar cuando es una negación a hacer algo nuevo, como un miedo infundado, o cuando es que en serio es algo para preservarme. Todos hemos tenido la sensación, todas hemos pasado por malas relaciones de pareja y hemos tenido la sensación de que, uy, no, yo ya no quiero estar con este, yo le quiero terminar. Y el cuerpo le dice a uno, y uno es incómodo y como que no se halla en la silla y está con esa persona y como que no, y como que se quiere ir. Y el cuerpo está diciendo. O cuando, por ejemplo, yo tengo una vivencia de hace poco y es que yo me lesioné mi rodilla el año pasado y ahorita tengo una lesión. Y esa lesión se da a causa de que hace mucho tiempo, en el lugar que me pasó esa lesión, yo no quería estar. Y yo permanecí en ese lugar. Mi cuerpo me lo dijo de muchas maneras y la manera más agresiva que me lo dijo fue, pum, toma tu lesión de rodilla, ruptura parcial del ligamento cruzado anterior. Entonces el cuerpo habla y a veces grita cuando no lo escuchamos. Y pues eso para mí ha sido un proceso de mucha reflexión que me ha generado cuestionantes fuertes sobre mi propia vida, mi propio estar en los lugares en los que me esfuerzo a estar por no escucharme, porque el cuerpo es la brújula y es fundamental como herramienta para el salud, bienestar y construcción de felicidad. Cuando tenemos un dolor y no lo escuchamos, el cuerpo nos está hablando que, ojo, que ahí está pasando algo y lo dejamos pasar porque, no sé, culturalmente tenemos esos hábitos como de aplazar lo referente al cuerpo. Yo no sé si a ustedes les pase que, ay, tengo un dolorcito de espalda, pero no, después voy al médico.
después le pongo atención, ay, eso me tomo una pasta y no pasa nada. ¿Cierto? Todo el tiempo estamos como en esa lógica de posponernos. Y, y entonces, o sea, ¿cuándo nos vamos a escuchar? ¿Cuándo nos vamos a conectar con nosotros mismos? Pues es solamente algo como que quería traerles, como esa posibilidad tan bella que tenemos nosotros de hacer nuestra propia medicina al escucharnos, al escuchar el cuerpo. Porque el ejercicio de la escucha no es solo con los otros seres humanos, es la escucha conmigo misma, con mis necesidades, con mis deseos, para poder construir la vida que yo quiero. Entonces, esa es una invitación hoy. Por ejemplo, en estos días de cuarentena que hemos estado en casa tanto tiempo, nos hemos visto retados muchas veces a escuchar cosas de nosotros que no queremos escuchar. Y ahí están. Y quizá mientras estamos entre las paredes bellas que nos acompañan en esta cuarentena, pues se nos hace más fuerte el sonido y se amplifica en este encierro. Y la pregunta ahí es, ¿cuándo le vas a poner atención? ¿Cuándo le vas a escuchar? ¿Cierto? Escucharse vale la pena. Está lindo, pero como siempre les digo, y me digo también, no juzgar, solamente escuchar sin juicios y permitir que las cosas pasen. Ver qué está pasando, escúchate sin juicio. Si me duele algo, pues, ¿qué tal si vivo ese dolor un tiempo a ver qué me quiere decir ese dolor y no lo evado? ¿Mm? O si me siento cómoda en un lugar, ¿por qué no explorar esa comodidad y negarme esas cosas? ¿Sí? Y digamos, hay herramientas muy valiosas como para mejorar esa capacidad de escucha propia que después se va a reflejar en la escucha hacia los otros y es la meditación, el mindfulness como herramientas para explorar y crecer y estar conectados con nosotros mismos. Otra de las situaciones que quiero plantearles hoy, porque acá tengo un selecto grupo de emprendedores, los que estamos construyendo este nuevo país, esta nueva sociedad, escuchar y vender. El escuchar es algo fundamental para las ventas. Yo ahorita que estoy en ese proceso de aprender a vender, he entendido la importancia del escuchar. Eso no significa que sepa hacerlo, porque eso es un proceso diferente, ¿cierto? El buen vendedor escucha las peticiones ocultas del cliente. No se trata de tener mucha información, mucha, como todos los datos demográficos, los gustos, toda una tabla llena de datos, sino de encontrar esos puntos críticos, esos puntos neurálgicos que tanto el oyente como el hablante pueden compartir y desarrollar. Cuando yo identifico esos puntos en mi interlocutor, cómo lo que yo hago va a ser de valor para eso que él necesita. Entonces, para poder llegar a construir estas conversaciones, para la posibilidad, el escuchar es muy importante, porque el escuchar lo que nos garantiza es construir una relación. Y nosotros en el negocio, en los negocios y en las ventas necesitamos construir relaciones con nuestros clientes, porque nosotros no necesitamos que nos hagan solo una compra, necesitamos que crean en lo que hacemos y que mantengan una relación con la marca constante, que todo el tiempo quieran saber qué pasa con nosotros. Pero eso solo se va a dar en la manera que nosotros aprendamos a escuchar las necesidades de las personas, las necesidades de nuestros clientes. Y algo muy importante, o sea, es aprender a escuchar tanto las resistencias como las aceptaciones y trabajar en eso, porque así es que construimos confianza. Porque somos muy dados a querer escuchar solo los piropos, pero nos cuesta escuchar las cosas que no nos parecen tan piropos, que ya nos ponen en el lugar de la reflexión. Entonces es como aprendemos a escuchar esa resistencia sin tomárnoslo personal y aplicarlo a nuestros negocios. Porque vender es servir. Cuando yo empiezo una conversación para la venta y me pongo en el lugar de oyente, es una oportunidad de colaborar a la persona, a ese cliente, y también a la vez estoy desarrollando imagen de mi empresa. Entonces, cada vez que tengo una conversación para las ventas y no logro el objetivo de la venta, estoy ganando otras cosas. Estoy sirviéndole a la gente y estoy posicionando la imagen, mi imagen.
Entonces aquí se abre un espacio maravilloso para nosotros, para muchos de nosotros que estamos en el camino del emprendimiento y del empresarismo, de escuchar como una herramienta fundamental para hacer que nuestros negocios crezcan. Bueno, y una pregunta que les quiero plantear el día de hoy es escuchar en los tiempos de hoy. ¿Ustedes qué piensan del escuchar en los tiempos de hoy? Yo, por ejemplo, pienso que se ha perdido el silencio, que, por ejemplo, los dispositivos digitales nos hacen querer todo el tiempo estar como conectados, como evitar el silencio. Y para escuchar el silencio es supremamente importante callar para permitir que lo que me dicen entre y después poder generar una interpretación lo más asertiva posible. ¿Qué piensan ustedes de escuchar en los tiempos de hoy? ¿Está en crisis o todos escuchamos muy bien? ¿Es una habilidad fácil? Pues yo creería que no. Realmente se vuelve un poco complejo porque hay demasiado ruido, demasiada información y creo que somos adictos a los dispositivos. De hecho, hace poco había un video acerca de por qué es tan bueno estar aburrido. Y resulta que cuando uno está aburrido y no tiene ninguna, por así decirlo, estimulación por celular, por el televisor, por lo que sea, uno empieza a pensar el futuro. Uno empieza a aburrirse y empieza a reflexionar sobre las cosas que tiene a la mano. Empieza muchas veces a pensar sobre el futuro, qué será, y eso es un proceso interesante, pero tal vez es lo que hablábamos ahorita, de escucharse a uno mismo. Eso creo que también es importante. Gracias, Dan. Yo creo que es un tiempo de mucho ruido, efectivamente. Es impresionante la cantidad de información que recibimos. Es como si la imposibilidad de verse a la cara, de reunirse, generó como una ansiedad de todo el mundo por mostrar lo que hace, lo que dice, sí, es como todo el tiempo estamos no solo por los chats, sino por los live de todo lado. Bueno, seguramente cuando estábamos afuera lo veíamos y no se percibía como tan atropellado, ¿sí? Porque uno podía decidir si iba a este lugar o al otro, pero acá llega todo de súbito y es muy difícil escuchar lo que está pasando porque hay demasiada información y es difícil también quedarse en silencio. No sé si les ha pasado que a uno le empieza a dar ansiedad de, por ejemplo, si uno tiene un proyecto en este momento y empieza a recibir información, le empieza a dar como ansiedad de no tener el suficiente tiempo y capacidad de abarcar todo eso que está recibiendo. A mí me ha pasado, ¿sí? Como que tengo unos temas de interés que dije, este tiempo voy a transformar tales cosas. Entonces, cuando empiezo esa búsqueda, empiezan a llegar un montón de cosas y no alcanzo a escuchar. O sea, no puedo escuchar, mejor dicho, porque llega una cantidad de ruido impresionante que le permite a uno, en realidad, escuchar, percibir, entender, conocer. Gracias, Moni. Pero es cierto, yo a veces me sorprendo como de las redes sociales y todo el mundo subiendo cosas todo el tiempo. Pues que yo no digo que esté bien o mal, sino que es mucha información. Sí. Muchísima información. Y es eso, como una saturación de cosas todo el tiempo. ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema de escuchar en los tiempos de hoy? Yo creo que es bastante difícil. No sé, siento que personalmente, bueno, yo estoy como en una situación en la que estoy como procesando mucha información, pues estudiando un montón, e incluso como con toda la situación actual, siento que tantos estímulos y tanta información me hacen como imposible procesarla toda con detalle. Al tener tantos estímulos, tanta información, llega un punto en el que, por así decirlo, hay mucha que proceso como en neutro. Por más de que quiera ser consciente de ella y que intente hacer el esfuerzo, porque también considero que es un desgaste mental, el hecho de uno todo el tiempo querer entender o procesar información o recibir esta cantidad de estímulos,
que llega un punto en el que de verdad uno tiene un cansancio en el que no es capaz ni siquiera como de comprender, o sea, uno necesita de esos momentos de silencio para poder escuchar. Y sí considero que tanto como las plataformas virtuales como la masificación y la densificación de ahora hace que de verdad recibamos estímulos de todas partes, porque no solo estamos recibiendo los estímulos como que pues percibimos como en el exterior, sino que la digitalización hace como que veamos también lo que está pasando en otro lado del mundo y eso también de cierta manera nos agobia. Creo que la digitalización hace parte como de esa gran cantidad de información que ahora consumimos, que son muchos estímulos que no podemos procesar. Gracias, vale. Bueno, ¿ustedes creen que el silencio está en peligro de extinción? Así bien, en estos tiempos de estar abrumados. No, Sí, yo siento que sí. Yo siento que sí porque estamos como en una lucha constante de como algo así como una supervivencia, que incluso tú no tienes tiempo tampoco para cuestionarte si haces las cosas, simplemente tienes que hacerlas. Es una lucha como constante. Quisiera uno tener toda esa oportunidad para tener momentos de 100% tranquilidad. Obviamente uno tiene que tenerlo así sea en un minuto de sueño al día, pero siento que cada vez es más difícil adaptarnos, por ejemplo, a este medio hace entender que, claro, ese silencio no va a estar porque uno tiene que estar todo el tiempo pendiente de si le llega un correo del trabajo, si tiene que enviar alguna otra cosa, si sucedió algo, las noticias, todo el tiempo tenemos que estar informados. No, no se vale simplemente estar desconectados, todo el tiempo tenemos que estar conectados a algo que todo el tiempo te envía estímulos. Gracias, vale. Julita. Anita, yo tengo, como tú sabes, tengo 41 años y yo pienso que el hecho de que todas las personas de diferentes edades estemos acá sentados escuchándote es un llamado justamente a eso. Es decir, yo no estoy acá solamente porque te quiera mucho y seas una mujer muy importante en mi vida. Estoy acá porque me parece que la información que nos das, conociéndote con el rigor académico que haces tus cosas, es una información muy valiosa. Y en ese orden de ideas, para mí para mí, o sea, personalmente es tratar de volver a ese origen, a ese silencio, a esos momentos de paz y tranquilidad. Para mí es todo lo contrario, vamos en la dirección buscando esos espacios más, en los que haya más calma que tormenta. Entiendo. Igual, recordemos que todos vivimos como nuestro propio viaje, ¿cierto? Pero también sí creo que este llamado de la pandemia es una pausa que nosotros nos generamos como humanidad, las personas que saben de energías y de cosas más profundas y de sabidurías ancestrales dicen que nosotros tuvimos que haber hecho algo muy bien o algo muy mal para que todos como humanidad nos hubiéramos generado, que nos encierren en la casa y tengamos que parar a lo que estábamos acostumbrados, porque sí, yo sé que también muchos estamos muy ocupados, ¿cierto? Pero sí, esto, es, por lo menos los primeros días, sí fue como un stop, escuchemos. Aquí mi mamá levanta la mano. Madre. Sí, sí. Escucha, sí. Sí. Pues yo pienso que uno es dueño de lo que quiere ser dueño. Y el silencio hay que buscarlo, se requiere solo por mí, no por nadie más. Uh-huh. Sí, gracias. Sí, el silencio es una oportunidad maravillosa que también se puede cultivar. Entonces, digamos, se puede cultivar de muchas maneras. Ahorita les hablaba de mindfulness, que es un método para desarrollar algo que se llama atención plena, que los invito a buscarlo si están en ese tipo de búsquedas de encontrar silencio y mecanismos para llegar al silencio y silenciarse. Porque es que, claro,
porque a veces uno dice, voy a meditar, y cierra los ojos y empieza esa pelotera en la cabeza, no, y entonces el desayuno, y tengo que hacer el trabajo, y no mandé el correo, y esta noche vamos a hacer pizza, entonces empiezan todos esos pensamientos a la vez. Pues con este tipo de herramientas de meditación hay aplicaciones para encontrar, para usar de manera gratuita. Nos enseñan qué hacer con eso, con ese ruido mental, con esa rumiación que está, manejarlo, porque son procesos normales. Los seres humanos tenemos procesos de ecos, de rumiaciones, que nos generan a veces ansiedades, depresiones y muchas cosas, pero que podemos aprender a manejar a través de estas prácticas de escucha a nosotros mismos, de silencio. Porque sí, también es nuestra decisión si queremos entrar en este estilo de vida ultra informado. Esas son decisiones. Y nosotros, como seres humanos, dueños y responsables de nuestra vida, tenemos la posibilidad de generar siempre cosas. En la ontología, este entrenamiento que yo hago se para desde la posibilidad que los seres humanos tenemos la posibilidad de transformar nuestro mundo. Entonces yo creo en eso, por eso estoy haciendo esta certificación, porque estoy aprendiendo herramientas para creer eso, que nosotros tenemos esa posibilidad de parar, de decir no quiero más esto en mi vida, con mis argumentos, con mis sentires, porque es que no se trata de que le haga resonancia a otra persona, se trata de que me haga resonancia a mí, que yo lo escuche, que me haga sentido a mi corazón, a mis sentimientos, a mi cuerpo. No, nada más esa escucha. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre esta? ¿Será que el silencio está en vía de extinción? Pues es que uno no puede ser tan radical tampoco, ¿no? Creo que estos tiempos han traído diferentes cosas para muchos de nosotros. Tal vez algunos se han negado a quedarse en silencio, pero también otros hemos aprovechado para quedarnos en silencio. Y lo que tú dices es muy cierto. Uno decide si se conecta con ese mundo hipercomunicado o se aguarda, se encierra un poco y se escucha, ¿no? Es como la necesidad de escucharse a uno mismo más que lo que está gritándote el contexto o la sociedad que tienes que hacer. ¿Mm? Pero creo que, no sé, yo confío en que al contrario, cada vez hay más personas dispuestas a escucharse y hacer esas transformaciones. Tengo esa esperanza, aunque hemos visto, bueno, el comienzo de todo esto, dijimos, bueno, ¿por qué nos tocó encerrarnos? Empiezan a pasar a ser cosas muy positivas y uno empieza a decir, bueno, qué interesante, luego otras cosas terribles y nos damos cuenta que muchas cosas no son posibles transformarse pues del día a la mañana, pero sí tengo como una esperanza fuerte en que cada vez vamos a entrar más en relación con ese silencio interno y con esa escucha de esas cosas que son fundamentales. O sea, empiezo a sentir y a ver que hay unos niveles de conciencia frente a eso mucho más grandes en la humanidad. Ese es como mi sentir en este momento. Gracias. Por acá Aleja nos dice que la semana anterior estaba sin voz y que nunca le había pasado eso y que es muy difícil callarse en esos tiempos. Esa es la experiencia que nos cuenta Aleja. Estar sin voz. Bonito, ¿no? Nos pone en el lugar de expresarnos desde otros lugares, Ujú. en la totalidad del cuerpo. Y bueno, para estos procesos personales, no hay recetas mágicas, nadie nos va a decir cómo lo tenemos que hacer. Nosotros podemos encontrar personas que nos apoyen, pero somos nosotros los encargados de descubrir nuestro propio método y nuestra propia manera. Y eso a mí me parece que es una claridad muy importante porque a veces pensamos que cuando entramos a ciertos espacios van a haber respuestas mágicas y no. Puede que escuchemos cosas que se vuelvan mágicas para nosotros y que nos hagan sentido, pero este proceso es personal y depende mucho de la escucha. El vivir bien, el vivir en armonía con nosotros y con nuestro entorno depende mucho de esa capacidad de escucha que tenga de mí y del entorno en el que estoy.
Y Aleja dice que se le cayó la voz, pero que la mente nunca. Bueno, ahí está el mindfulness si quieres empezar a trabajarlo. Las meditaciones guiadas son una buena herramienta. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final. Quiero agradecerles por estar y quisiera que me regalaran una cosa que se llevan de esta sesión, por favor. Una cosita. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a hacerlo así. Amor, yo tengo este... Ana, yo Dímelo. quiero hablar. Eh, pues no sé, creo que me hace reflexionar mucho acerca como de lo que hablas del silencio, porque bueno, yo personalmente soy una persona bastante ansiosa y para mí quedarme en silencio es muy difícil y quisiera hacerlo y creo que de verdad necesito como tener tranquilidad en muchos momentos, como en el transcurso del día. Y es difícil porque, claro, yo me acuesto así sea a hacer una siesta y todo el tiempo estoy pensando en el estrés de que tengo que hacer tal cosa, tal otra, y de verdad como que tengo que tener silencio, no sé, me hace como reflexionar un poco más acerca de cómo puedo tener esa claridad y esa tranquilidad de separar los momentos y tener como momentos para poder como avanzar y seguir haciendo las cosas bien, porque el mismo hecho de tener tanta ansiedad y de andar pensando en lo que va a venir y tata y otra cosa, no me permite tampoco desarrollar muy bien todo lo que hago. Sí. Ansiedad es vivir en futuro. Es como nos tranquilizamos y nos creemos en serio que todo va a estar bien, encontrar las maneras para confiar, porque siempre de alguna manera termina saliendo bien. Entonces hay que confiar más. Gracias, vale. Aleja dice que no soy la única que está abrumada con tanta información y que el silencio y la meditación son necesarias para tranquilizar la mente y el cuerpo. Gracias, Aleja. ¿Qué nos llevamos? Bueno, Yo me llevo nuevamente recordar la escucha. O sea, yo acabo de pasar por un proceso de enfermedad y sanación por no escuchar. Pucha, y se nos sigue olvidando. Yo creo que va a ser como un cartel gigante en la cabecera de mi cama. Ponlo arriba, funciona muy bien. Sí, porque no es solo lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, lo que tú dices, lo que el cuerpo nos dice. El cuerpo es absolutamente sabio y no lo oímos, perdón, no lo escuchamos. No escuchamos a nuestra intuición, no escuchamos tantas cosas y se nos sigue olvidando. O sea, en lo cotidiano, en la ansiedad de lo que va a venir, se nos olvida detenernos. Entonces, hoy me llevo como es nuevamente recordar eso que es tan importante para pues nuestro bienestar y para encontrar las rutas de lo que nosotros queremos hacer y ser. Gracias. ¿Quién más quiere hablar? bueno, pues hay una cosa con el escuchar, ya que tenemos tanta información, también yo creo que es importante seleccionar qué queremos escuchar, porque también en esta época llegan a nuestras vidas un montón de información súper triste y llena de cosas feas, entonces también como hacer un alto en el camino y decidir qué queremos escuchar con detenimiento, qué queremos dejar entrar a nuestras vidas, porque muchas veces hasta las personas que más queremos las escuchamos con cosas feas y nos hacen daño. Entonces es como que también ser como selectivos qué escuchar y qué tomar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y en cuanto al silencio, pues yo creería que es como cuando estamos haciendo música. Yo no puedo estar tocando o cantando todo el tiempo. Si apenas es la intro de la canción, yo no puedo cantar. Entonces es como hablar en el momento indicado y no todo el tiempo como si fuera una lora parlanchina. Todos tenemos el momento para decir lo que tenemos que decir y creo que el momento será el indicado y ya, no solo hablar por hablar. Entonces yo creo que eso sería lo más sabio que podríamos hacer. Gracias, Juan. Bueno, ¿qué dice Lu? ¿Qué se lleva? Bueno, me parece que la escucha sirve mucho para la empatía.
¿cierto? Para ponernos más, lograr entender más la posición del otro. Y como dice Juan, pues por algo tenemos dos orejitas para escuchar más y solo una boquita, digamos, para siempre pone como ese paralelo. Es mejor escuchar, escuchar y hablar solo pues cuando es necesario y lo que es pertinente. Gracias. Dan, ¿qué te llevas hoy? Ok, es que lo tenía silenciado, casi que no puedo mover. Mira, de nuevo ese tema del silencio siempre me ha interesado mucho. Realmente es como tener, como quien dice, volvió el tema a mi vida, tengo que escuchar eso, tengo que volver a retomar esos momentos de silencio, momentos de verdad en que uno apague el celular a conciencia y simplemente se concentre, no sé, en un libro, en algo, o en simplemente estar con uno mismo, pero volver a tener esa oportunidad. Gracias. Sonia. Ay, yo también pienso igual. Yo creo que es tener como un equilibrio entre escuchar y también el silencio, digamos, escuchar en cuanto, digamos, a las relaciones interpersonales mejora y también a nivel profesional, a nivel de, pues de cualquier índole funciona escuchar siempre, pero también está el silencio, que es como ese momento consigo mismo, de buscar esa tranquilidad que muchas veces no encontramos con tanta contaminación auditiva que ahora existe. Entonces yo pienso que es un equilibrio entre ambos. Gracias. Caro. Bueno, pues aunque me tuve que ausentar un rato de la conversación, eh, me llevo pues la sugerencia que haces de que investiguemos sobre el mindfulness, porque me parece pues que es un buen espacio para uno conocerse y bajarle un poquito de revoluciones a la vida. Y también de filtrar lo que estamos escuchando. Me gustó mucho ese aporte de, de filtrar muy bien lo que estamos escuchando, las personas pues con las que compartimos y muchas, sí, porque por todos lados nos llega tanta información, entonces es mejor estar muy atento y filtrar. Gracias. Mafe, ¿qué nos llevamos hoy? Lo que me llevo, yo digo que si no haces es tan terco, que berraca. Pues como que uno, si uno realmente escuchara lo que le pasa en situaciones pues como tan básicas, podríamos llegar aún más lejos. O sea, siento que a veces nos encasillamos en pensar en lo que es y ya. Y no abrimos la mente a decir, bueno, esta persona me dijo tal cosa, pues le voy a echar cabeza y voy a mirar por aquí, o voy a mejorar el producto por acá, si me dijeron esto, bueno, como en todas las esferas de la vida, pues tampoco no ponerle cuidado a todo el mundo, porque uno se enloquece, pero sí encontrar como un equilibrio que nos lleve a como a poder tener como más tranquilidad, siento yo, porque al escuchar, pues para mí es como paz, como tranquilidad. Gracias. Madre. Bueno, casi que no me cuadra. Ya voy. Para mí el silencio es muy importante. He corregido mucho a lo largo de mi vida el hablar por las demás personas. Y ¿qué debo para mí? Pues yo cada mes hago un silencio de 4 horas. Me cierro y madrugo tipo 4 de la mañana, 8 de la mañana por eso, porque el silencio es importante para fortalecerme, para tener paciencia con mis hijas, con mis vecinos, con la gente
Gracias. Una lección, 4 horas de silencio al mes, vean. Nos compartieron un truco, porque mi mamá es paciente. El silencio como herramienta para ser pacientes. Gratis, nos dieron un tip. 4 horas de silencio al mes. Muy bien. Julita. Anita, me llevo de manera muy especial escuchar a mi cuerpo. Creo que es el momento apropiado para hacerlo y muy chévere que hayas tocado ese tema. Muchas gracias. ¿Alguien más queda por hablar? ¿Quiere dar otra opinión antes de terminar? No, bueno, entonces yo me llevo esta sesión, muchos aprendizajes de ustedes, de redimensionar la escucha cada vez más, escuchando cómo lo aplican en sus vidas cotidianas. Les agradezco por compartir sus experiencias y me llevo la felicidad de poder escucharlos hoy, de saber que están cerca y me acompañan en este proceso que es tan valioso para mi vida. Muchas gracias por estar. La próxima conferencia va a ser dentro de 15 días. Entonces, para que se agenden, para que me acompañen y muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Se les quiere y les lleva en el corazón. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Adiós, un abrazo. Gracias, Ani. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, Ani. Gracias. Gracias a ustedes.